Comenzamos con Banco de Valores o Valo. En este caso vamos a informar algo del material que nos brindan, que cada vez más ha cambiado mucho la publicación de información. De hecho, ahora es más fácil tengo más material para resumir, cuando antes tenía solo el estado de resultado y una breve reseña del banco. Bueno, la visión estratégica de negocio a través del tiempo, el ejercicio de, por lo tanto, esto habla de la política de negocios. En el ejercicio 2023 no se han materializado variaciones relevantes de políticas de negocio, siguen con la misma estrategia, cuyas mayores fortalezas continúan siendo la calidad de equipo de colaboradores altamente capacitada, con elevados niveles de ética y un bla bla enorme. Acá me anoté algunas cositas. Por ejemplo, de Valores, el principal fiduciario financiero de Argentina, manteniendo su liderazgo en 20 años. Se ha realizado 1.500 operaciones por más de 388 billones de pesos. Se destaca que tiene ahora emisiones de fideicomiso de 92.345 millones, cuando el año pasado tenía 64.104 millones. Esto no quiere decir que sea mejor, porque a valores históricos, si bien es mayor, a valores inflacionarios no, a pesar, bueno, de pago de intereses y todo eso. La estructura organizativa y la estrategia de negocio llevada adelante por el banco es la calificación de riesgo, que le da una nota bastante elevada en Moody's como principal calificadora de riesgo. Y bueno, la estabilidad, el apalancamiento, las transacciones, la disponibilidad de póliza de seguro, las garantías, etcétera, etcétera. Bueno, tiene fideicomiso de no financieros. Los financieros son el instrumento más importante que tiene el Banco de Valores. Acciones y emisiones de deuda, que es a través de la cotización que tiene en BIMAP, que es una forma de endeudarse al tener acciones emitidas. Por eso a veces cuando capitalizan es porque están generando más capital por la compra de mayor cantidad de acciones, por ejemplo. Fondos comunes de inversión abiertos, donde se tienen más de 300 fondos bajo custodia, cuyo patrimonio neto totalizan los 5.742 millones, y representa el 21. Esto sí aumentó bastante lo que es fideicomisos, los fondos comunes, a valores históricos, incrementándose 4 veces mayor a la inflación, por supuesto. Además tienen algunos cerrados por 263 millones, que tienen que ver con Boca Juniors, Estancias del Pilar, Agrarios, FCCI Agrícola. Estos no participan clientes, sino son cerrados con grandes inversores actuando, o inversores seleccionados por valor para poder eh, comprar su cuota aparte, por ejemplo. Bueno, operaciones de financiamiento, etcétera, etcétera. Otra cosa antes de ir a los números, recordemos que, bueno, mercado de futuro y opciones prácticamente no tiene operaciones. Tiene en Uruguay, con valores administrativos de fondo de inversión y fideicomiso, y Causo, que es la paraguaya que se está construyendo, un 83,3%. Ahora sí vamos a los números, con el ejercicio número 27, que cierra un saldo positivo de 8.329 millones en el neto, siendo 66,1%. Cuando vaya al short voy a poner el integral, lo voy a aclarar algo. Esto es principalmente por mayores márgenes e intermediaciones de intereses. Si vamos al estado de resultados, tenemos que la intermediación de intereses, esto es por tasa de referencia más altas que la inflación, se incrementó alrededor de 50.000 millones de pesos. Como puntos destacados, en diciembre, junto a Black Toro Global Investment, iniciaron sus actividades para poner en marcha una sociedad en USA, previendo el lanzamiento del primer instrumento en el segundo trimestre del 2024. Se está avanzando en la evaluación de inversiones operativas, así como la conformación del equipo Valo Paraguay. No mencionaron los problemas que tenían con el Banco Central Paraguayo, así que habrá sido autorizado, porque si habían tenido retardos con el Banco Central Paraguayo, lo cual estaban pensando en, bueno, en retirarse, ¿no?
ahora parece que no, porque ya están viendo qué inversiones operativas van a dar. En este periodo se colocaron 44 series de fideicomisos, 127 hubo en el sistema, sumando 92.345 millones y siendo un 27,4% del sistema de fideicomisos financieros del país. Bueno, lo que podemos destacar es que se hizo el Fondo Centenario por 504 4 millones de uruguayos, donde bueno, está instrumentos con Víctor Pauler y Balance de Uruguay, y el Fondo Centenario en dólares está en alrededor de 8 millones de dólares. Después, bueno, como dije antes, Causo Sociedad Anónima, que se va a llamar Valores Paraguay Fiduciaria, está en proceso de armado, ¿no? Viendo la memoria, tenemos también USA, que en diciembre del 2023, junto a Black Toro, iniciaron actividades para poner en marcha una sociedad de Estados Unidos con una RIA, un Registered Investment Advisor, cuyo lanzamiento se prevé en el segundo trimestre del 2024. Los resultados por margen de intermediación neta de intereses dan 119,8 billones, una suba del 72,3%. Los ingresos por intereses están dados por operaciones de pase, que es el 61% de ponderación, que sube 474% por suba sideral de cartera de pases, el reemplazo de las LELIC. Después vamos a ver títulos públicos que todavía se cobraron, o que se cobraron en el año. También intereses de esto bajan un 6,5%, los intereses de préstamos y otras financiaciones, que es solo el 1,8%, es decir, gran exposición a instrumentos públicos, bajan un 22,9%. Es decir, la empresa debería ser, si no, no tendría los instrumentos públicos, debería ser mucho más chica, ¿no? En ingresos de intereses se destacan las cuentas corrientes, 77,8%, subiendo 111%. Esto es dado por las tasas de referencia y los cobros de fideicomisos financieros que están atados a tasas como Badlar, por ejemplo. Plazo fijo suben un 43,9%. El resultado por intermediación de comisiones, 702,4 millones, bajando un 46,8% por mayores pagos de obligaciones. Esto lo vamos a ver directamente en la presentación porque es más gráfico. Tenemos los ingresos por intereses dan 403 billones contra 283 y bueno, y como dije, los 50.000 millones de esto. Esto es por desregulación de tasas y tarifas, etcétera, etcétera. No, se comenzaba a desregulación de tasas, en realidad las tasas de préstamo, perdón. Lo que es el aumento se debe a las tasas, el BCRA, de las tasas altas. Ahí está. Acá los ingresos por intereses, como vemos en su mayoría son repo o pases, un 61%, cuando esto viene desde el segundo trimestre del 2023 con un peso de 40%, ¿no? En el cuarto trimestre, por ejemplo, tenemos, esto es lo generado en el año, ¿no? Pero el cuarto es el 83% de pases, ¿no? Y lo que es LELIC y Notalic es solo el 8%. El ingreso por intereses está dado por cuentas corrientes y caja de ahorro que están ligados a fideicomisos y lo demás por plazo fijo. Por comisiones hay una baja de servicios de fondos de comunes de inversión, está dado los resultados. Los ingresos, vemos que hay una baja comparado con el anterior y nada más. Los resultados por instrumentos financieros a valor razonable dan un saldo positivo de 147 millones, el año pasado fue un negativo de 34,6. Esto es por valuación de los instrumentos financieros. El resultado por diferencia de moneda extranjera, conversión de activos y pasivos, da un positivo de 2.382 millones, 77,2% mayor al año pasado. Otros ingresos e egresos operativos dan un déficit de 24.858 millones, el déficit aumenta alrededor del 147%. Esto es por incremento de imputación de ingresos brutos en un 94,3%. Bueno, el pago de ingresos brutos se da por el instrumento de pases y LELIC en torno al contexto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fue dado
que antes estaba exento de ingresos brutos, sobre todo el año pasado. Este año, a partir de todo el primer semestre, se pagaron ingresos brutos. Bueno, acá tenemos los resultados de instrumentos privados que dieron positivo el año pasado, dieron negativo, 84,7 millones de pesos, el año pasado 17,2 millones de pesos. Lo que es diferencia, vemos que tenemos 1.000 millones más, dando 2.381 millones de pesos. Y los ingresos, los otros ingresos operativos, que es más o menos igual, pero lo que destaco es la suba de 15.602 millones a 30.310 millones en impuestos sobre los ingresos brutos. La incobrabilidad imputa 960,6 millones, un 205,8% mayor que el año pasado. La compañía tiene un 0,45 de cartera irregular, dado en consumo y vivienda, y otros fueron registrados por incobrabilidad. El año pasado cerró con 0,66, bueno, en la cartera comercial. La cartera irregular, la cobertura es 711%, tenía una provisión más del doble que el año pasado, y el año pasado fue 129,4 de cobertura. Como se ve, la incobrabilidad descendió de 169 millones a 54 millones. Esto fue puesto después en cobrabilidad. Y la previsión de incobrabilidad subió de 407 a 812 millones. Los gastos administrativos alcanzan los 6.019 millones, subiendo un 6,6 anual. Los honorarios a directores y síndicos suben 44,8 y servicios administrativos en general subieron 24,2%. Los beneficios del personal acarrearon 14.382 millones, 30,9% mayor al año pasado. Esto se da por otros beneficios del personal en corto plazo, que aumentó un 120,1%. La dotación tiene un fijo de manutención de 273 empleados. Bueno, beneficios del personal, acá vemos que otros beneficios del personal a corto plazo subieron 2.454 millones a 5.403 millones, lo que hace que el total suba a 3.564 millones. Los gastos administrativos subieron 1.000 millones por honorarios a directores y síndicos, con un aumento de 600 millones de pesos. Bueno, acá tenemos que el ratio de eficiencia en el cuarto trimestre es el más bajo en mucho tiempo, 13,4% contra 20,6% del año pasado. El ratio de eficiencia, recordemos, es gasto sobre ingresos por intereses. Los préstamos y otras financiaciones suman 54.277 millones, subiendo 113% anual, por suba de títulos privados impulsado por tenencias en obligaciones negociables que subieron 11 veces más. Después vamos a ver el detalle. Los títulos públicos suman 13.915 millones, bajando un 96,4% por desarme del ELIC y la frustrada Notalix. Porque duró poco, por eso digo frustrada. Las operaciones de paso dan 645 billones, 60,1% de los activos, por eso digo, sin esto la empresa es mucho más chica, y suben 44 veces. Depósitos dan 982,7 billones, subiendo 80,4%, y los depósitos en moneda extranjera subieron 106,8%. Bueno, estamos acá. Lo que destaco es las operaciones de pase en activos, que tenemos 645 billones de los 1.072 billones. Después los préstamos, donde se destaca lo que es títulos privados. Ahora vamos a ver el detalle. Tenemos los títulos públicos primero, bueno, donde vemos, bueno, hay bonos del tesoro y todo eso, que igualmente siguen siendo
menos que lo que era el año pasado. Títulos públicos es 13.915 millones contra 386 billones del año pasado. Como vemos, no hay casi stock de lo que es letra de liquidez. Venció el 11 de enero, después no hubo más. No hay vencimientos, digo, ni de Notalix. Sí tenemos más de 10 veces lo que es obligaciones negociables. Tiene obligaciones de Pampa, de Panamérica, de Capex, de YPF, de CGC, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una nueva eh, incorporación o estrategia de inversión en lo que es obligaciones negociables. Y operaciones de pase, ya lo dije. Bueno, viendo un poco más, que tenemos acá los depósitos, donde aumentan en dólares 106,8%, pero dado la devaluación es más o menos lo mismo. Ahora vemos cómo está en la presentación y los depósitos en moneda extranjera aumentan 67,9%. Los totales aumentan 80,4% dada la devaluación. Acá tenemos la evolución de los depósitos, donde depósitos en moneda extranjera es el 37%, moneda local aumenta 101%, sí, 101%, pero si bien en el secuencial hay 450 millones de dólares contra 319 millones de dólares del año pasado, el tercer trimestre fueron 568 millones de dólares. El ROA anualizado es 25,3%, el periodo anterior fue 12%, el ROA es 1,8%, el año pasado 0,9%. La cantidad de cuentas bajan un 1,4 pesos, la de dólar encima sube el 9,6%, los fondos comunes de inversión los fondos comunes de inversión suben 7%, pero los fideicomisos bajan un 20,3%. Donde tenemos esto, en estas cuentas, vemos que las cuentas en pesos bajan en 2.504 a 2.468, pero las cuentas en dólares suben de 520 a 570. Esto es unidades. Lo que es fondos comunes abiertos suben alrededor de 20 más, bajo custodia, y baja lo que es los fondos, los fideicomisos bajo administración en 27, 37, teniendo una baja bastante desde el 2021, bastante notable. Después, bueno, lo que es ROEs sube de 9,8 a 25,3 y el 2021 era 8 y el ROA también tiene una evolución de 0,9 a 1,8. Bueno, el 11 de 4 se realizará asamblea donde entre otros temas se discutirá el reparto de dividendos propuestos por 8.770 millones. Si bien hay mucho más, pero se va a repartir el 30% del total para repartir o posiblemente para repartir. Esto es por una normativa del BCRA que aún está, porque se incluyen los pendientes de pago del 2019-2021. El BCRA acepta hasta 20, pero como se tiene un resabio del 2019-2020, se va a incluir. Esto es más del 100% de lo que ganó en el 2023, dando 10,47% por acción. Y otra cosa es que Valo participó en lo que es la IPO de Distribuidora del Centro como agente colocarador, es decir, recibió una comisión por ello. Los recursos líquidos van de 98,2 a 98,9, la solvencia baja de 11,1 a 6,4, el valor del libro 76,5, la cotización 253,5, la capitalización de 213 billones, la ganancia por acción es casi 10 pesos y el promediado está más bajo que los últimos 2 años, en 25,5 años. Es todo.